Buenos días amigos, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarles el día de hoy. Quiero dar un saludo muy especial a los niños. Bueno, sé que no hemos podido retomar nuestras clases, pero sé que están ahí y están también aprendiendo. Un abrazo muy especial, y saludo de las profesoras, también de escuela dominical. Llegará el momento también donde volvamos a reunirnos y pues ya les estaremos contando alguna sorpresa que tenemos para ustedes. Bien, hoy vamos a retomar el libro de Josué. Ya hemos venido mirando lo que es el Pentateuco y como su nombre lo indica, penta significa 5 y aquí vamos a entrar en el libro de Josué. Josué es el libro que continúa después de Deuteronomio, el libro en donde vemos, como su nombre lo indica, a este personaje Josué. Josué, ¿cómo aparece? Josué aparece desde Moisés, cuando lo vemos muy diciente allí, cuando Moisés envía a los 12 espías, pero de ellos dos, Josué y Caleb, llegaron con buenas noticias, con una perspectiva de fe de lo que era lo que Dios había prometido y cómo era la tierra prometida. Bien, el libro de Josué en términos generales, ¿qué es? El libro de Josué en términos generales, entonces, es la entrada del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Aquí vemos cómo empieza a cumplirse el proceso de la redención y cómo Dios empieza a cumplir y es fiel a su pacto. También vemos cómo el juicio de Dios viene sobre naciones que aún a pesar de no quisieron escuchar y que tuvieron aún la oportunidad de volverse a Él, como lo vamos a ver más adelante con uno de esos dos pueblos y con una mujer en especial. También vemos cómo acá Dios se cumple lo que es el proceso de la redención y definitivamente acá estamos viendo cómo Josué es una ilustración de lo que es la redención del pueblo que finalmente se cristaliza en Jesucristo. Bien, este Josué del que estamos hablando es un personaje que tenía 40 años cuando está con Moisés, pero cuando él recibe el encargo de llevar el liderazgo y como alguien lo menciona que es el segundo Moisés, este Josué tenía 80 años. Dentro de todo su proceso, Josué es el encargado nuevamente de hacer caer en cuenta a estos jóvenes, como habíamos dicho, que venían del desierto. Recordemos que esta generación que pecó, sus padres no entraron a la tierra prometida. Josué se relata, están allí a puertas de cruzar el Jordán y es aquí en donde Josué hace que este pueblo sea circuncidado. Estos hombres sean circuncidados. ¿Para qué? Es el significado de lo que significa el antiguo hombre y el nuevo hombre. Es esa vieja naturaleza que tiene que quitarse para que entre la nueva naturaleza y ellos puedan efectivamente recibir las bendiciones de lo que Dios ya había prometido en su pacto. También tenemos cómo vienen las luchas espirituales, las luchas de su propia naturaleza dentro de este pueblo, que hoy en día son las mismas que nosotros tenemos. Bien, tenemos también aquí un análisis que se hace y es cómo Moisés tipifica la ley y cómo Josué, su nombre significa Salvador. ¿Qué nos recuerda? Pues el Salvador Jesucristo. Efectivamente, entonces miremos cómo Josué es una ilustración, el libro de Josué, de lo que es el proceso salvífico. En este caso estamos viendo al pueblo de Israel. Bien, ahora vamos a mirar cómo
Josué prepara al pueblo para cruzar el Jordán, a este pueblo para cruzar el Jordán, y vemos cómo ellos, antes veíamos que la presencia de Dios era manifestada a través de una nube y una columna de fuego en la noche, pero ahora la presencia de Dios está en el arca del pacto. Y esa arca, recordemos que allí se encuentran las tablas de la ley y ahí se encuentra la ley. Antes de morir Moisés las colocó. Vemos cómo ellos entonces están listos para atravesar el Jordán y cómo antes entonces ya ha venido la circuncisión, ya ha venido este proceso y cómo Josué les dice que se alimenten. Y allí ellos se alimentan y vemos cómo también ya el maná ya no llega más, ya para de caer maná y ya este pueblo come de los frutos de la tierra. Antes de entonces de cruzar el Jordán, Josué lo que hace es enviar a 2 espías, algo muy similar a lo que hizo Moisés, ¿no? Lo recordamos, y cómo estos 2 espías son enviados a Jericó. Jericó es la primera ciudad en donde este pueblo de Israel, este ejército de Israel se iba a enfrentar en batalla. Pero esto no era para ver si ellos sí peleaban como anteriormente, erradamente se podía concluir que era para mirar cómo... No, ya está dicho que Dios iba a entregar la tierra prometida. Era sencillamente para visualizarla y hacer una estrategia para tomar a Jericó. Jericó estaba rodeada por murallas y allí es como vemos estos 2 espías, entran a la ciudad, se encuentran con una prostituta, su nombre es Rahab, y ella misma lo que hace es, tiene temor de estos espías porque sabe que vienen de los israelitas, de ese Dios que ella ha escuchado hablar, ese Dios de poder, ese Dios que sacó de Egipto y de esclavitud a este pueblo. Rahab lo que hace es guardar estos 2 espías, de ponerlos se habla que en el tejado, en una parte particular los escondió, porque el rey de Jericó manda preguntar a Rahab que les diga dónde están estos 2 espías y ella lo que le menciona es que ellos ya se fueron. Aquí entonces como vemos es que estos 2 espías guardan la familia de Rahab, guardan a su familia también con algo muy particular, que es los que estuvieran en su casa serían guardados, porque esa fue la condición que Rahab dijo, yo creo en ese Dios. Ella decidió dejar su idolatría y creer en el único Dios, en el Dios de poder, y así fue como lo manifestó. Entonces, cuando viene el ejército de Israel, Rahab es la mujer que salva a su familia por creer en el único Dios poderoso. Bien, allí entonces ya vemos a un pueblo que atraviesa el Jordán, pero ¿cómo? Lo atraviesa a través de otro milagro, y es que las aguas del Jordán se abren para que el pueblo pase, pero delante venía el arca de Jehová. Y algo muy, muy importante, ¿saben? Josué tuvo un encuentro con el príncipe de los ejércitos del Señor. Y este era el mismo que iba a dirigir esta batalla. Es algo bien interesante. Aquí el tema es de fe, es de creer tal y como Dios quería que lo hicieran, así lo hicieron. Es un tema interesante porque curiosamente, y Dios lo hizo así, para este caso en particular, Dios envía y les dice a Josué, le dice que llegaran a Jericó y rodearan las murallas por 6 días. Y por 6 días rodearan estas murallas una vez, pero estando adelante y tocando las trompetas, yendo allí y llevando el arca. En el 7º día, una cosa curiosa también, el Señor les dice que después de rodear 7 veces la muralla de Jericó, el ejército gritara con toda su fuerza. ¿Saben por qué? Alguien dice esto es un caso particular. Les voy a decir, no es para que tú lo hagas y voy a rodear esto. Fue para ese caso de que cayeran las murallas de Jericó y para Josué, por fe, porque Dios lo quería hacer así, porque nadie podía atribuirse.
el vencimiento de esa batalla. Las murallas cayeron y efectivamente el ejército de Israel tomó por esclavo y acabó con toda la población allí de Jericó, y su familia, la familia de Rahab fue la que, como ya vimos anteriormente, fue la que se salvó. Bien, aquí vemos entonces cómo efectivamente tenemos un ejército ya que se está poderoso, pero tan poderoso que empezaron a creerse que eran ellos. Y aquí se enfrentan a la segunda ciudad donde tenían que venir a batallar, y es la ciudad de Ai. Esta ciudad con H-A-I de iglesia, Hai o Hai, como lo quiera decir, en esta ciudad entonces ya el ejército estaba confiado de que iban a hacerlo, pero allí ellos tuvieron una derrota. Y Josué mira a Dios y le dice, ¿por qué nos hiciste venir aquí si íbamos a ser derrotados? Y el Señor le dice, porque hay pecado en el ejército y en tu pueblo. El Señor había dicho cuando tomaron a Jericó que no tomaran nada de sus pertenencias, pero una familia, un hombre en particular, Acán, tomó un manto y unas monedas de plata y las escondió, dice que en el centro de su campamento. Allí se encontraba el pecado, como el pecado que hoy en día se encuentra en las iglesias, en el liderazgo, y es el que no permite que se obtengan las bendiciones de Dios. Y este pecado aún le pega a muchas personas más de las que no podemos imaginar. Es aquí en donde el pueblo de Israel y la elita tiene que acudir a la justicia. Esta familia también es sacada y acabada totalmente, y allí es donde siguen avanzando con la presencia del Señor. Vemos cómo tenemos una serie de acontecimientos, y aquí viene una serie de guerras y de batallas que el Señor da y libra y que le da la victoria a Israel. Pero realmente aquí lo que hay es la presencia de Dios, no es el ejército de Israel, es Dios mismo, su presencia, dando la victoria a Israel. Muchas veces nosotros tenemos victoria y muchas veces nosotros creemos que es en nuestras fuerzas y es porque yo soy o porque hice o porque tengo una muy buena, no sé, cartones, pero es Dios dándonos la batalla. Y así es como el pueblo de Israel obtiene victorias, y una serie de victorias que son innumerables. Ellos entonces tomaron muchas tierras de los cananeos. Hay una historia particular y es la historia de los gabaonitas. Estos se dieron cuenta que el pueblo de Israel era muy poderoso y que iban a ganar, y vinieron y engañaron a Josué y a los israelitas y les dijeron, venimos desde muy lejos, por favor, nosotros sabemos de su Dios, hagamos un pacto, nosotros queremos estar con ustedes a cuentas. Ellos hacen el pacto y cuando se dan cuenta, ellos son sus vecinos y eran los que seguían en la lista para tomarles. Pero Josué respeta su pacto. ¿Saben cómo? Trayéndolos como esclavos. Eran los aguateros, eran los que tenían unas labores particulares, y ellos agacharon la cabeza y dijeron sí, porque vamos a ser vencidos. Esto simboliza lo que es que la salvación también y la bendición está para los otros pueblos. Aún allí, aquí lo vemos en el Antiguo Testamento. Y estos gabaonitas se vuelven unos aliados entonces del pueblo de Israel, y más que aliados, pues también eran como esclavos, ¿no? Vemos también cómo luego Josué ya distribuye la tierra de Canaán, la distribuye en un mapa, y empieza uno a leer en Josué todos los linderos por donde tenían que ir, aún de tierras no conquistadas. Y entonces empiezan a decir, recordemos cómo también los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se quedó al otro lado del Jordán, pero solo su familia, y estos siguieron en la lucha y con el ejército para ayudar a sus otras tribus, a que ellos cada uno obtuviera su tierra. Vemos allí un Caleb, aparece nuevamente Caleb, ¿recuerdan? El espía, junto con Josué, y dice, bueno, ya yo necesito mi tierra, y a él se le da la tierra de Hebrón.
Bien, entonces aquí es donde Josué empieza a repartir, y ya vemos a un Josué a puertas de morir, un Josué anciano, y vemos como en los últimos capítulos, luego ya de mirar tantas batallas y tantas victorias, vemos cómo se señalan unas ciudades de refugio. Recordemos que la ciudad de refugio era cuando alguien mataba sin querer a otro y mientras lo juzgaban y no lo mataran, se podía refugiar allí. Le dieron a los levitas unas tierras, pero particularmente era para pastoreo de ganado, no para cultivar, porque los levitas no debían tener, su única posesión era Dios mismo, porque ellos ministraban la presencia de Dios. Y finalmente vemos cómo ya del capítulo 24 al 33, Josué se encuentra haciendo un discurso, así como lo hizo Moisés, y diciéndole al pueblo, esto es con obediencia. La obediencia a la palabra traerá bendición. La obediencia a la palabra traerá bendición. Hoy en día para nosotros también aplica. La obediencia a su palabra traerá bendición. Y este pueblo rápidamente y ligeramente otra vez dice, sí, lo haremos, obedeceremos. Aquí vemos como que aquí ya no hay otro líder que uno dice, bueno, el segundo de Josué era ahí todavía no vemos ya, no se vislumbraba en la escena cuál era el que seguía a Josué. Así termina el libro de Josué y vemos cómo es un libro muy interesante. Como les digo, este libro tipifica lo que es el proceso salvífico, pero que se cristaliza en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Gracias por este tiempo, por acompañarnos. Familias, es tiempo de hablar del Evangelio, de hablar de los israelitas. Después de pasar el Jordán, colocaron piedras que simbolizaban la salvación, la salida de esclavitud. Si en tu casa tú no enseñas a tu familia, a tus hijos, la palabra, luego tendrás muchos dolores de cabeza. Creo que el proceso más sencillo es enseñar desde nuestros hijos pequeños o nuestros nietos la palabra de Dios. Nos vemos más adelante, los esperamos el próximo domingo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Este libro es muy lindo, muy especial. Y bueno, Señor, gracias por este tiempo. Creo que muchos reflexionamos de lo que vemos allí, son cosas que también hoy nos suceden, cosas que también luchamos con nuestra propia carnalidad. Viendo tu bendición, hacemos lo contrario a tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestros hogares, en nuestras casas, ayúdanos con nuestras luchas, Padre. Hoy te decimos perdónanos. Perdónanos aún porque no hemos sido un testimonio tan fiel con nuestros hijos o con nuestros cercanos de que somos tus hijos. En este tiempo, en donde es tiempo de mirarte a ti, de mirarte con fe, pero también de, Señor, esbozar tu palabra. Danos tu gracia, danos de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Padre, guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a Dios desde nuestras casas. Eso no implica que no podamos usar nuestras manos, que no podamos alzar las manos a Dios. Reúnase con su familia o si está solo, reúnase con Dios, con nosotros, porque todos somos una gran familia. Desde acá les mandamos un saludo a toda la iglesia y queremos que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas capítulo 7. En Segunda de Crónicas capítulo 7 está la respuesta de Dios a Salomón. Cuando Dios ha escuchado la oración de Salomón y le dice en el capítulo 12, le dice, he oído tu oración y he elegido el templo para que sea el templo del sacrificio. Entonces, lo
primero es que Dios lo escuchó. Entonces, para que todos estemos confiados que cada vez que nos acercamos a su presencia, Dios nos escucha. Nuestras oraciones son como olor fragante hacia su altar. Vamos a leer el versículo 14. Entonces, segunda de Crónicas 7, versículo 14. Dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces hay un condicional, pero sí. Entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, entonces ¿qué hay que hacer? Humillarnos, orar, buscar su rostro y apartarnos de nuestra conducta malvada, perversa. Entonces Él, si esto pasa, entonces Él oirá desde el cielo, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. Yo considero que nosotros creemos que con esto que está pasando del coronavirus, con la cuarentena, hay mucha gente perdiendo dinero, trabajo, no tenemos idea qué va a pasar el siguiente mes, pero lo que sí podemos hacer es el presente, y lo que podemos hacer es humillarnos ante Dios, orar y pedirle perdón por lo que hayamos hecho, que no hemos estado en su voluntad, porque hemos pecado, porque entre tantas cosas que podemos hacer para salirnos de la voluntad de Dios. Podemos en este momento orar. Padre Santo, Señor, nos acercamos a ti, Señor, para pedirte perdón, Dios, para humillarnos, para reconocer que hemos pecado, para reconocer que no hemos sido buenos, Señor, para reconocer que día a día, Señor, tenemos muchas actitudes, palabras, cosas que no te agradan, Señor, porque no hemos guardado nuestros oídos, no hemos guardado nuestros corazones, nuestros ojos, nuestras manos, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos porque no hemos sido, Señor, tu pueblo, tu testimonio, Señor, en todo momento, Dios. Perdona nuestra tierra, Señor, perdona a nuestros dirigentes, Señor, porque han hecho lo malo, Señor, porque han preferido el dinero antes que la salud de su pueblo. Perdona a nuestros dirigentes cuando hemos aprobado, Señor, el aborto, cuando hemos, Señor, hecho todo para contaminar tu creación, Señor, cuando hemos hecho, Señor, hemos matado, Señor, por querer carne, por querer comer, Señor, hemos matado, Señor, tus animales de la forma más atroz y horrible, Señor. Perdónanos, Dios, sana nuestra tierra, Dios. Nosotros queremos pedirte, Señor, que así como tú escuchaste a Salomón, así como tú has escuchado, Señor, a todos los personajes de la Biblia, Señor, a Abraham, a Jacob, Señor, a pesar de sus pecados, Señor, tú los viste con misericordia, Señor. Te pedimos que tú mires al mundo con misericordia, Señor, por Colombia, Señor, por Estados Unidos, por Italia, Señor, por España, Señor, por cada país, Señor. Nosotros nos ponemos en la brecha para pedirte, Dios, que tú sanes nuestra tierra, Señor, que tú, Señor, nos mires, Señor, y nosotros podamos agradarte, Señor. Queremos convertirnos de nuestros malos caminos, Señor, y queremos seguir tu camino, el único camino, Jesús. Gracias, Señor. Vengo a invocarte, inclina tu oído.
Perdónanos porque querer resolver las cosas a nuestra manera, Señor, porque en nuestro afán queremos cubrir huecos financieros, queremos ir, no, voy a trabajar en esto, voy a irme a tal lado, Señor, pero no buscamos lo que tu plan para nosotros, Señor Dios. Queremos entregártelo todo a ti, Señor, porque tú tienes todo bajo tu control, Señor. Bueno, Señor, tú dices en tu palabra, en el Salmo 27, tú dices, un momento. Tú dices, Señor, en tu palabra, el salmo, es un salmo que David dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege de peligro. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él es mi escudo y mi fortaleza. Porque a pesar de que no haya comida, a pesar de que no haya dinero, a pesar de que no haya salud, Dios está con nosotros y Él es nuestro escudo. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti.
vamos a adorar a Dios. Esta es una canción que ustedes ya conocen, pero que hemos traducido 2 estrofas más que faltan, que no están en la canción en español. Van a aparecer los subtítulos para que ustedes los puedan ver.
ponemos ante tu presencia tu palabra, Señor. Vamos a escuchar palabra de ti, Señor, que venga de ti. Ponemos ante tu presencia al pastor, Señor, para que nos hable, Señor, las palabras que tú quieres que nosotros oigamos, Señor, y a ponerlas en práctica, Dios. Amén. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos de parte de la Iglesia Reconciliándonos con Dios. La semana pasada, una de las niñas me hizo saber a través de su mami que el pastor no había saludado. Por favor, discúlpenme, tiene razón. Ya le presenté disculpas a ella, le presento disculpas a todos ustedes allá en sus casas. ¿Saben? Hemos venido trabajando un tema alrededor de esa pregunta que muchos están formulando. ¿El tiempo está cerca? Y para ello nos hemos apoyado en el libro de Apocalipsis. Y uno de los aspectos fundamentales que pudimos aprender la semana pasada en la introducción a este libro es que Juan estaba en el Espíritu. Allí Dios le reveló, le mostró todo lo que habría de acontecer, pero él estaba ¿cómo? En el Espíritu. También vimos, amados amigos y hermanos, que esta palabra fue revelada específicamente para los cristianos con el ánimo de recobrar la esperanza, de afirmar la esperanza, la fe, la confianza en Dios. Pero ¿sabe? Hay una cosa muy importante. Si usted no es creyente, es importante que conozca lo que tiene revelado Dios en su palabra para los últimos tiempos. Vimos también que así como Moisés fue llevado por el Señor a que viera cómo debería ser el tabernáculo y le mostró absolutamente todo lo que había allí y le dijo que así mismo lo debería él construir. Y Moisés hizo tal cual. Esa experiencia que ha tenido Juan allí con el Señor, mostrándole los tiempos finales, es una experiencia muy importante que para nosotros hoy se devela también de una manera particular. Hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? Vamos a centrarnos en los primeros 8 versículos de la Biblia en el capítulo 1. Pero ¿sabe? Así como Juan estaba en el Espíritu, nosotros oremos para que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nuestras vidas el día de hoy. Le invito a que allí donde usted está, incline su cabeza, sus ojos preferiblemente cerrados y coloque su vida delante de Dios y pídale que le hable, que le hable. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti. ¿Sabes cómo están nuestros corazones? Algunos corazones están con incertidumbre, con dudas, con inquietudes, con temor, con angustia. Otros seguramente ya han podido descansar un poco más en ti. Pero tanto los unos como los otros en esta mañana nos unimos para pedirte de una manera muy especial que tu Espíritu Santo sea develando lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien. Sí, en estos primeros 8 versículos vamos a ver que el tiempo está cerca para el que ha de venir. Vamos a leer esos versículos. La Escritura en Apocalipsis, capítulo 1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén.
Y el versículo 8 termina diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En estos versículos, los primeros 8 del capítulo 1, vamos a encontrar una revelación especial de parte del Señor, cómo Él se presenta. Pero para ir a esta palabra, es muy importante que tengamos presente lo siguiente. Siempre que vamos a la palabra de Dios, tener en cuenta que el enfoque, el tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo. No es Abraham, no es Moisés, no es David, tampoco lo es Pablo, ni siquiera en este caso lo es Juan. Es más, ni siquiera son las iglesias a las que hace referencia allí. El enfoque siempre será Jesucristo, porque la Biblia es teocéntrica y cristocéntrica. Por lo tanto, hoy vamos a tener también cuidado de ese enfoque. La Biblia está centrada en Dios y está centrada en Cristo. Y es interesante ver cómo aquí es Jesús el que está a través del ángel hablando lo que le encomendó el Padre a Juan, revelando todo, mostrándole absolutamente todo lo que ha de venir. Y es interesante, ¿por qué? Porque de Cristo nosotros podemos encontrar que se habla de Él aún desde Génesis. Allí en la creación Él estaba. Juan, precisamente el escritor de este libro de Apocalipsis, pero en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. ¿Sabe? Desde allí, desde la creación, está Jesús. Y la Biblia nos habla de Jesús desde allí. También la Escritura nos dice que hay una porción de la palabra que dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Cristo, desde la creación, desde Génesis. Ahora, en los evangelios encontramos a un Jesús que se hizo hombre, habitó entre nosotros para mostrarnos, dice, para dar a conocer al Padre. Y ¿saben? Allí se nos muestra una faceta de Jesús, pero no es la integralidad de Él, no es el todo de Él. Allí Él vino como cordero para morir por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados. Así lo muestra la Escritura. Pero luego se completa toda esta revelación en Apocalipsis, y allí en Apocalipsis vamos a ver a un Cristo, pero un Cristo como Rey, la plenitud de Cristo. Vamos a los 2 primeros versículos y vamos a ver allí cómo es la revelación, los pasos que Dios dio para la revelación. Dice la Escritura, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Los pasos que vemos allí en estos 2 primeros versículos es, primero, Dios, quien le revela a Jesús, él al ángel que le revela esto a Juan. ¿Y Juan para qué? Para revelársela a sus siervos, a los cristianos, a usted y a mí. Y aquí vale la pena que usted se pregunte, apreciado amigo, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Ha tomado usted una decisión por Cristo? Esta palabra fue revelada para aquellos que han tomado la decisión por Cristo, para aquellos que somos siervos de Dios. Y vamos al versículo 3 y completamos aquí esta primera parte importante de la Escritura, cuando allí se nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Saben? Aquí encontramos la primera de 7 bienaventuranzas a que hace alusión la Escritura allí en Apocalipsis. La primera de las 7 aventuranzas. Y la encontramos precisamente en el versículo 1 y 3, que, como lo veíamos el domingo pasado, es un mensaje que nos debe traer tranquilidad. No comenzó el Señor diciendo, ay de aquellos cuando lean esta palabra, qué dolor les va a dar. Y recordemos el contexto en que se estaba hablando esta palabra. Juan había sido desterrado por Domiciano, el emperador romano de ese entonces, a la isla de Patmos por causa
de la predicación de la palabra por causa del evangelio, como lo vimos el domingo pasado. ¿Saben? Sí. Él, Domiciano, había comprendido que el cristianismo estaba predicando de un Mesías, de un rey sobre todo rey, de un soberano de las naciones, del gobernador del universo, del Dios todopoderoso y de su Hijo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Saben? Al encontrar esto, él quiso detener esa predicación y desterró a Juan a Patmos. Pudimos ver dónde estaba ubicada Patmos. Y allí el Señor le habla a Juan. Antes, Nerón había, llamémoslo así, sacrificado realmente tanto a Pablo como a Pedro. ¿Y por qué? Lo hizo él porque consideraba que eran unos judíos, un grupo de judíos que se habían sublevado, que se habían levantado, y consideraba que terminando con Pablo, que había llevado la palabra a todos los gentiles, y a Pedro, un baluarte también del evangelio allí para judíos, con eso iba a cesar todo el cristianismo y quiso destruir el cristianismo. Pero Domiciano fue mucho más allá y pudo comprender que lo que se estaba predicando era de alguien que estaba por sobre él y quiso detener a eso, y por eso envió a Juan allá a Patmos. Pero el Señor, a él, revelándola para sus siervos, para los cristianos de entonces, palabra que creo es pertinente hoy en día para nosotros y que está dada de hecho para nosotros porque somos sus siervos y la debemos conocer, es una palabra que nos trae el mensaje de esperanza, una bienaventuranza. Él nos dice así, dice, hay una triple bendición aquí en esta escritura, dice, al que lea a la iglesia el mensaje, es la primera bendición. De hecho, lo digo con todo respeto, ya yo estoy recibiendo una bienaventuranza acá por leerle a ustedes esta palabra. Cuando usted la lee y la lee a otros, ¿sabe? Aquí hay una bendición. Pero la segunda va dirigida, dentro de esta misma bendición, está dirigida a quienes escuchan el mensaje. Usted ya está recibiendo una bendición por el solo hecho de escuchar este mensaje. Y la tercera, que es lo más importante, y aplica tanto para usted como para mí, a quienes obedecen el mensaje. Eso nos dice el versículo 3. ¿Y por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Es usted benefactor de estas bendiciones? ¿Sabe? No solo basta con que lea a otros la palabra y este mensaje de Apocalipsis. No solo basta con que la escuche. Lo fundamental, obedecerla. Y este es el momento, apreciado amigo, amiga, en que le invito a que vaya inclinando su corazón a aquel que dio la vida por usted por amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Luego, aquí, para resumir estos 3 versículos, podríamos hablar de 3 elementos fundamentales que encontramos en ellos. En el primer versículo encontramos la fuente de la revelación. ¿Quién es la fuente de la revelación? Dios. Él, a través de Cristo, comunica por Juan a sus lectores. La segunda la encontramos también en el versículo 2 y tiene que ver con el contenido de la revelación. ¿Cuál es el contenido de esa revelación? La palabra que Dios ha dado y que da a conocer allí a través del Señor Jesucristo, el ángel que envía a Juan para que hoy la conozcamos. Y el tercer elemento fundamental es que la bendición es triple, como lo vimos, a quien lee a otros, quien escucha y quien obedece. Vamos a pasar ahora a los versículos siguientes en el versículo 4, aquí nos encontramos con algo también fundamental y vamos a ir a desarrollar ya los versículos 4 al 8. Y aquí vamos a ver que el tiempo está cerca para el que ha de venir, y eso se lo dice el Señor a los creyentes. Miren lo que dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Notemos que no se le está diciendo a todo el mundo, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sí, podemos allí ver a quién va dirigida esta palabra. Dice a las 7 iglesias. Ya hay un énfasis específico a quién va dirigida la palabra, a las 7 iglesias. Y estas iglesias que vemos allí son la de Pérgamo, la de Tiatira. Aquí en el mapa pueden ver perfectamente, está Esmirna, Filadelfia, Éfeso, Sardis y la Odisea. El tiempo está cerca para el que ha de venir.
se lo dice a los creyentes y nos introduce con un saludo a las 7 iglesias a las que va dirigida la carta. Ahora, ¿por qué 7 iglesias? ¿Cómo así? ¿Por qué 7? ¿Acaso eran las iglesias que existían en ese momento? No. 7 en la Biblia es el número de la perfección, de la integralidad. Y aquí podemos ver la importancia cuando él habla a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias están representando toda la variedad de iglesias cristianas, está representando a las que están ubicadas en todas las regiones y está representando a todas las épocas. Esas 7 iglesias dice que están en Asia. Aquí no está hablando de Asia como hoy la conocemos. Cuando habla de Asia, se está refiriendo a la Asia en el Imperio Romano, en el tiempo en que fue escrita la palabra. Eso es Asia Menor. Si usted puede mirar ahí en el mapa, se dará cuenta que esas 7 iglesias están ubicadas exactamente en la parte oriental del mar Mediterráneo. Es la parte occidental de lo que hoy conocemos como Asia. Y allí hoy en día es Turquía. Ahí estaban ubicadas esas 7 iglesias. Bien, ahora, ¿qué encontramos aquí también? Que nos introduce con un saludo interesante. Dice, gracia y paz. Es un saludo de paz, mas no de temor ni de terror. Esa es la manera en que esta palabra debe ser recibida por parte de usted como creyente. En un mundo en donde las circunstancias actuales, por ejemplo, con todo lo que ha venido ocurriendo con la pandemia, debe marcarse una diferencia. El Señor quiere que sepa que hoy, en un tiempo difícil, Él quiere que sepa que Él es el Dios de paz, que Él es el Dios que da la gracia y que por gracia es que usted y yo hemos sido salvos. Así como ocurrió también allá en el Éxodo, cuando el Señor envió esas plagas a Egipto y las mismas fueron una plaga para el pueblo egipcio que adoraban otros dioses, había idolatría, que tenían sus sentidos puestos en el alto gobernante que era en ese entonces el faraón, a quien consideraba Dios, y Dios se reveló allí con estas plagas para que comprendieran, porque su corazón era endurecido para ello, que Él era Dios. Pero así como ocurrió con ellos, ¿qué pasó con el pueblo creyente? Ellos, con que el dintel de sus casas estuviera marcado con la sangre del cordero que sacrificaron, pasó de largo el ángel y no los tocó. Para ellos fueron señales que mientras que para unos las mismas plagas eran juicio, para el pueblo de Dios eran señales de salvación. Y hoy también lo son para nosotros. Dice aquí la Escritura, gracia y paz. En esto podríamos ir a Filipenses 4, cuando dice gracia y paz de Cristo. Filipenses 4, en el versículo 17, dice así: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Miren lo importante. Es una paz que Juan incluso en el capítulo 14, en el versículo 27 dice, hablando del Señor Jesucristo allí dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Está llevándonos a esa paz, nos dice, no tenga angustia, no tenga miedo. Esa paz, ¿quién la da? Dice, el mundo no la da. Aquí podemos hablar de grandes premios Nobel de paz. Aquí podemos hablar de grandes esfuerzos de líderes mundiales o de personas sencillas que están trabajando porque haya paz. Pero ¿sabe una cosa? Permítame decirle, esa paz es una paz efímera, no es la paz verdadera, porque la única paz que realmente puede cobijar nuestros corazones y darnos la tranquilidad es la paz que da Cristo. Por eso aquí en la Escritura, volviendo a Filipenses 4, en el versículo 7, Él dice, experimentarán la paz de Dios, la de Dios, no la que del hombre, no la que usted procura en su propio interior como algunos la buscan, no, la paz que da Dios, que supera todo entendimiento. Ven, habíamos visto en la sesión pasada cuando hablábamos acerca de que estas cosas deben discernirse espiritualmente, porque así dice la Escritura, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura, porque tienen que discernirse espiritualmente. Pero usted, que es un hombre espiritual, una mujer espiritual,
puede discernir esto. Y él dice, es una paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, dice allí el Señor, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. De ahí la importancia de mantenernos asidos en unión con el Señor, como dice la Escritura. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Debemos fortalecer nuestra relación con Él en este tiempo. Querido amigo, usted necesita entrar en una relación con el Señor Jesucristo. Ahora, en los mismos versículos 4 y 5, se nos introduce también con un saludo del parte del que ha de venir. Permítame leo esos dos versículos nuevamente. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, miren lo que dice, del que es, y que era, y que ha de venir. Así se está presentando ese saludo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí vemos que nos introduce con un saludo de parte del que ha de venir. Dice la Escritura, del que es. ¿Sabe? Aquí se está hablando de Dios Padre, el que es, el que siempre ha sido, el gran yo soy. Así como se presentó y le dijo a Moisés que se revelara a su pueblo diciendo, yo soy. Señor, y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué diré? Yo soy. Yo soy es un presente permanente, es un continuo. Habla de en la eternidad, desde el principio, hoy y por los siglos. Del que es, del que era y del que ha de venir. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí nos habla de la plenitud de Cristo. Y para poder comprender esto de los 7 espíritus, no es que se trate de 7 espíritus que, ¿cómo así? ¿De dónde vienen estos 7 espíritus? No. ¿Sabe? Isaías en el capítulo 11, en el versículo 2, vamos a ir allí a la Escritura directamente para que podamos ver lo que nos dice la misma. Isaías capítulo 11, versículo 2, nos habla de ello. Aquí nos está hablando directamente del Espíritu Santo de Dios. Dice, y reposará sobre él, mire lo que dice, el Espíritu de Jehová, 1, Espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, Espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Jehová. Esos está hablando no de 7 espíritus diferentes, sino de las características del Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Dicho sea de paso, en la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros deberíamos reflejar sabiduría, inteligencia, capacidad de consejo, capacidad de poder, conocimiento y temor de Dios. Y también nos introduce al hablar del que ha de venir, hablando de Jesucristo. Dice, y de Jesucristo. Noten cómo en la primera parte habla de Dios Padre, en la segunda habla del Espíritu Santo de Dios, y aquí en la tercera se revela la integridad de la Trinidad, manifestándose hoy a nosotros a través de Apocalipsis, cuando dice allí, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Qué quiere decir testigo fiel? Digno de fe, mártir. El verdadero testigo de Dios es Jesús. Él vino a dar testimonio de Dios. Dice, el primogénito de los muertos. Esto muestra que Él es el soberano sobre todas las criaturas que han muerto. Algunos consideran que muerto una vez, a la tierra y ya no hay nada más que hacer. Algunos otros dicen, no, vamos a reencarnar en otra criatura y depende de cómo hayamos vivido, eso será así. La Escritura dice que así como es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, así mismo Cristo murió y resucitó por nosotros. ¿Sabe? No hay una segunda muerte, como no hay un purgatorio, como no hay y lo podemos ver allá en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, podemos ver en Lucas cuando el Señor habla del rico y Lázaro. Allí podemos ver, no hay limbo, no hay purgatorio. Esto es, la decisión se toma aquí, en vida.
toma usted la decisión. Y dice allí, el primogénito de los muertos mostrando su soberanía aún sobre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mire lo interesante, aún en un contexto en donde el que estaba siendo como el soberano, que era el emperador Domiciano en ese entonces, le está diciendo el Señor a Juan y lo dice a su iglesia de entonces y nos lo dice hoy, por sobre ellos hay un soberano, el gobernante sobre vivos. Y nos introduce también con un saludo del parte del que ha intervenido en nuestras vidas. Dice en los versículos 5 y 6, dice en Apocalipsis, volvemos allí a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y nos dice así, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos introduce con un saludo de parte del que ha intervenido en nuestras vidas. ¿Cómo ha intervenido? Mira lo que dice, al que nos amó. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Y quizá usted, como yo, hoy puede decir que es benefactor de esa palabra. También dice la Escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ojo a esto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha creído usted en Cristo? Tendrá vida eterna. ¿No ha creído? No tendrá la vida eterna. Y dice aquí la Escritura que Él nos ama con un amor permanente. Nos amó y nos ha venido amando. Y luego dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabe? Por la sangre derramada en la cruz del Calvario es que nosotros hemos tenido el perdón de nuestros pecados. La Escritura dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Sabe? Y la verdad no está en nosotros. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso a un Juan y a unos siervos y a unas iglesias que estaban pasando por momentos de crisis. Y hoy a usted y a mí nos lo recuerda el Señor. Yo te he amado. Yo fui quien en la cruz di todo por ti, mi sangre la derramé para que tus pecados fueran limpiados, para que fueras lavado por mi sangre. Y luego dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí nos podríamos remontar a Éxodo ya en el capítulo 19, en el versículo 6, cuando la Escritura dice, me seréis un reino de sacerdotes. Y también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, cuando él dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe? Usted y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, somos reyes y sacerdotes. Como reyes estamos llamados a gobernar. Desde el inicio, desde la creación, el Señor dijo, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad, multiplicaos, sojuzgad, gobernad la tierra. Usted y yo tenemos esa capacidad, una capacidad que hoy tenemos que ejercitar. Hoy hay líderes mundiales políticos, económicos, de todo tipo. Pero no se olvide que usted tiene una autoridad, que es sobre esa autoridad y es la autoridad espiritual. Y como tal, también nos dice que somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? ¿Para qué? Recordemos lo que hacía el sumo sacerdote allá en los tiempos del pueblo de Dios en el desierto. Él una sola vez entraba, ¿sí? Y ese era el sacrificio del sumo sacerdote. Lo que hacía era una vez al año, entraba a ofrecer sacrificio por el pueblo de Dios. Ofrecía sacrificios. ¿Qué sacrificios? Sus oraciones estaban allí llevando delante de la presencia. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Podía entrar allí para llevar las peticiones, las necesidades y colocar delante de la presencia del Señor todos sus pecados y pedir perdón. Y cuando el incienso subía, el sacerdote, el sumo sacerdote comprendía que Dios había recibido esa oración. ¿Y sabe? Hoy quiero decirle que usted también es sacerdote.
Yo soy sacerdote y debemos orar, interceder, y nuestras oraciones son oraciones para que nosotros podamos complementar bien todo este proceso de la necesidad que hay en este mundo. Usted no está llamado a estar quieto. Allí donde se encuentra, yo donde me encuentro, estamos llamados a orar y a pedir por otros. Y dice allí, finaliza diciendo que digno de ser adorado es Él. Dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, nos introduce con un saludo de parte del que ha intervenido en nuestras vidas, y por sobre todos, Él está por sobre todos los que se dicen reyes y poderosos de la tierra. Él es el que está sobre todo imperio, el digno de toda gloria, y cierra diciendo, sí, amén. O sea, así sea, y así es. Y terminamos allí cuando habla, y entramos en otro punto en el versículo 7, ¿sí? Y vemos allí que el tiempo está cerca para el que ha de venir, el que fue profetizado. Mira lo que dice el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Por sobre toda la creación, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿saben a quién hace referencia allí? A todos los que no creyeron en Él. Y le quiero decir que cuando Él venga, quizá puede ser que usted que está escuchando este mensaje no llegue a estar dentro de este grupo, pero es probable que algunos sí van a estar allí, los que no creyeron en Él, y van a quedar sorprendidos de ver que Cristo, lo que se dijo de Él y lo que se profetizó, era verdad. Sí, y dice, y todos los linajes, eso es toda lengua, tribu y nación de la tierra, harán lamentación, desesperados por Él, porque se darán cuenta, tenían razón, Cristo es verdad, Cristo es la verdad, Cristo el Hijo de Dios. Mateo 24:30, haciendo referencia a esto, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo le parece? Esto lo dijo el Jesús, anunciando lo de los tiempos que vendrían cuando se diera su segunda venida. Y Marcos 14, en el versículo 61 dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Terminamos con el versículo 8 que dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estos términos alfa y omega son la primera y la última palabra del alfabeto griego. El alfa y la omega. El principio y el fin. Esto nos está hablando de que Él es el eterno. El Señor Jesucristo es el eterno, el infinito. Así cierra esta porción de la palabra. Dice, el que es, hoy es. El que era desde antes, pero también nos está diciendo el que ha de venir. Por eso este mensaje se titula El tiempo está cerca para el que ha de venir. Y ¿sabe? Termina diciendo la Escritura el Todopoderoso. Hablando de Cristo. En la Escritura, una sola vez, en el resto del Nuevo Testamento, se habla del Todopoderoso. En el Nuevo Testamento, una sola vez. Y es en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 18, hablando de Dios. Pero ¿sabe? La palabra Todopoderoso aparece 9 veces en el Apocalipsis. Y aquí está haciendo referencia al Todopoderoso Cristo, porque Cristo es Dios. Y Él es el Todopoderoso. Él es parte de la deidad. Él es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios. Amado amigo, amado hermano y hermana en Cristo. Ver la revelación del Apocalipsis de esta manera como se presenta el Señor, cómo se revela. Él comienza mostrando su carácter, quién es y lo que Él ha hecho. Lo que Él ha sido a través de los tiempos.
en su infinitud y su eternidad. Y nos da esa seguridad, esa certeza por todo, sobre cualquier cosa que esté aconteciendo en su vida. Cualquier problema, cualquier circunstancia, debe saber, hay un Dios todopoderoso y todo ojo le verá. Aún los muertos le verán. Los que lo crucificaron, dice la Escritura. Todo ojo le verá. Él está por sobre todo gobernante. Él está por sobre su vida y Él es el que nos ha amado, nos ama y nos ama por siempre. Y por su amor Él ha traído esta revelación. Esta primera parte que hemos visto en el día de hoy, estos primeros 8 versículos, nos invitan a tener la seguridad en un Dios todopoderoso, ese que va a ir develando todo lo que tiene que ver con su segunda venida y los tiempos del fin que hemos de recorrer hasta el capítulo 22, si Él nos lo permite y nos da la vida para ello. Hoy creo que es importante que volvamos a centrarnos en ese versículo que habla de las bienaventuranzas. Al que habla, lee estas palabras. A usted que las escucha, pero especialmente a quienes la obedezcamos. Bienaventurados somos por estos 22 capítulos que van a ser siendo revelados por el Señor a nuestras vidas. Dios le bendiga. Quiero en este momento invitar especialmente a aquellas personas que hoy van a tomar una decisión por Cristo a que repitan conmigo esta oración. Seguramente usted quiere estar dentro de este grupo de los bienaventurados que oyen y han de hacer. Y Dios quiere revelarse a su vida y esta palabra se puede comprender en una relación espiritual con Dios. Padre, en esta mañana me acerco delante de ti. Tú me has hablado y me has mostrado cuál ha sido la infinitud de tu amor. Yo he sentido que tú me has estado buscando, que de una y otra manera me has estado hablando. Hoy rindo mi corazón a ti y te doy gracias por hablar a mi vida. Te pido de todo corazón que me perdones y me acoja tu palabra cuando dices que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo eres tú para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo quiero comenzar una nueva vida. Y a esto que ha sido un tiempo de crisis, que no necesariamente es el motivo por el cual quisiera acercarme a ti, pero es un motivo por el cual que ha servido para poderme acercar a ti. Quiero decirte, Señor, en este tiempo te doy gracias por hablar a mi vida, por poderla entregar a ti. Reconozco que tu Hijo Jesús fue aquel que dice esta palabra. Murió en la cruz y por su sangre ha limpiado mis pecados. Lo reconozco como el Salvador de mi vida, como el que ha de venir. Y mis ojos no verán, pero también como el Señor de mi vida. Si es Señor sobre todo Rey, si es Señor sobre todo gobernante, ¿cómo voy a resistirme yo a su señorío? Gracias, Padre, por lo que has de seguir hablando a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos juntos a orar por necesidades, mi hermano, mi hermana. Coloque la necesidad suya delante de Dios. Hoy hemos aprendido de un Dios en quien podemos confiar porque es el Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús vamos a colocar esas angustias que tenemos. Padre Santo, en esta mañana yo coloco delante de ti este tiempo de zozobra, este tiempo de angustia. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos que están quedando sin trabajo, por aquellos que han visto menguado sustancialmente sus ingresos. Hoy te pedimos, Señor, por esas familias que se han desestabilizado, por esas empresas que están tambaleando, Señor. Tú eres poderoso sobre todas las cosas y te pedimos de una manera muy especial, Padre, que tu misericordia alcance a esta humanidad. Quisiéramos, Dios, que todos te conocieran en este tiempo, Padre, pero aún sabemos de personas que endurecen sus corazones, como sucediera allí en Egipto, Padre, que plaga tras plaga y su corazón era endurecido por Faraón, Dios.
Pero Señor, también hay corazones que se enternecen delante de ti. Y Dios, hoy te pedimos tu misericordia. Tu palabra dice que el sol sale sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Hoy te pedimos, Señor, tu misericordia. Somos real sacerdocio y como sacerdotes estamos colocándonos delante de ti para clamar en este tiempo, para que haya una solución a esta pandemia, Dios mío. Glorifícate en los científicos que están investigando. Padre, fortalece a los médicos, los centros médicos, los hospitales, las personas que están trabajando allí, desde el portero, Señor, las personas del aseo, todo este equipo que está arriesgando aún sus vidas, Dios mío, pero lo están haciendo con un corazón dispuesto a ayudar. Bendíceles donde se encuentren, bendice sus familias, bendice sus corazones, sus mentes, dale sabiduría, Señor. Fortalece a cada paciente, Dios mío. Se ha fortalecido el sistema inmunológico en cada uno de los habitantes de la tierra, Dios. Padre, guía a los líderes del mundo, Señor, Padre, a tomar decisiones sabias, a decisiones prudentes. Acalla a aquel que quiere sacar provecho de estos tiempos para levantarse como un ser propio, Señor, como un Nabucodonosor, como un Nerón, como un diocesano, Señor. Y que no, como Padre, que no haya la menor duda que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores. Fortalece a tu iglesia, fortalecenos a nosotros, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Yo te pido por los niños, Señor, de una manera también muy especial. Glorifícate en ellos, Dios. Ellos necesitan también conocer estas verdades. Llénales de tu presencia, de tu amor, de tu consuelo. Algunos están pasando inocentes de lo que está ocurriendo afuera de ellos, Señor. Que sus corazones queden blindados, que sus cuerpitos queden blindados, Señor, Padre, y que ellos puedan llegar a conocimiento tuyo. Tu palabra dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Que este sea un tiempo, una oportunidad para que en cada hogar se medite en tu palabra y que se procure, Señor, ajustar las vidas de cada uno de nosotros a lo que dice tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.